gloria al Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Bendita sea nuestra Madre, la Virgen Santísima. El Evangelio de este fin de semana. Mateo 14:13. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dio a un lugar apartado y solitario para pasar ese dolor de la muerte de su primo. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. ¿Qué hizo? Cuando ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Le pide a la gente a que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Y le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Pasó los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Los pegajosos que han sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres los niños, que tenían que ser mucho más. Alabado sea el Señor por este milagro de multiplicación de los panes y los peces, que simbolizan como Dios es de una providencia para todos nosotros. Amén. Hermanos, todos bienvenidos a este retiro de sanación, liberación, defensa de nuestra fe. Hoy nos reunimos no para discutir por orgullo, ni para ganar debates vacíos, sino para algo mucho más profundo: conocer y amar y defender la verdad que nos ha hecho libres. En un mundo lleno de desinformación, prejuicios y mitos sobre la Iglesia Católica, este retiro es un oasis de formación, oración, fraternidad, sanación y liberación. A lo largo de este encuentro abriremos la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, para derribar muros de confusión y construir puentes de entendimiento. Durante este tiempo de gracia profundizaremos en temas fundamentales que con frecuencia son mal interpretados. Hermano, la verdadera apologética no se hace con puños cerrados, sino con un corazón abierto y la mente iluminada por el Espíritu Santo. Este retiro nos prepare no solo para responder con sabiduría cuando nos cuestionen, sino para amar con mayor intensidad a Cristo y a su Iglesia. Pongamos este tiempo en manos de la Santísima Virgen María y dejemos que el Señor transforme nuestra mente y nuestro corazón. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Levantemos nuestra mano derecha. Oremos por el predicador Pedro Torres. Vamos a presentar la primera enseñanza, que se llama
es idólatra el católico. El católico adora a otros dioses. El católico llama Dios a cosas mundanas. Ven, Espíritu Santo, ven, unción para Pedro, unción para todos nosotros, bendito y alabado sea. Abara y Santana, Siria, Abara y Santana, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola, buenos días. Gracias, Padre Vicente, gracias, Comunidad Samaritano, por haberme invitado hoy en este primer sábado de mes para este retiro. Hace muchos años, le pedí discernimiento a Dios sobre este tema de las imágenes en nuestros templos y si las imágenes ofendían a Dios. Esta semana pasada, cuando el hermano Rodolfo me invitó, me presentó varios temas para que escogiera y le dije, quiero hacer el tema de la idolatría. Es una acusación falsa, pero realmente muy grave que nos hacen nuestros hermanos que desconocen un poco esta verdad. Vamos a irla desarrollando. El Señor nos dice, busque la verdad y la verdad los hará libre. Sí, escudriñar las Escrituras nos dice de esa verdad que nos va a dejar libre. Por lo general, siempre nos van a sacar una Biblia y nos van a sacar el Éxodo 20, pero el versículo 4. Resulta que es una manipulación desde este punto de vista, porque no sé si la Reina Valera, el capítulo 20 comienza con el versículo 4. Obvian unos versículos para engancharnos. Y muchas veces, mucha gente que no conoce esto, gente normal, gente que no se ha preocupado por ir a esa verdad para ser libre y para ser feliz, quedan enganchados en esto. Diciéndole a un padre jesuita que acompaño San Francisco para la catequesis de adultos, le decía, mire padre, cuando el católico no conoce esta verdad, va a conseguir un hermanito, le va a sacar una cita descontextualizado, lo va a captar, le mete una Biblia bajo el brazo y vaya a una plaza a pegar brinco y salto. Pues no. Y le pregunto a ustedes, ¿nuestra relación bíblica comienza con el Éxodo? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Pues si el primer libro de la Biblia es Génesis tiene que darnos respuesta a esto. Vamos a buscar en el texto bíblico Génesis 1:26. Díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra. ¿Qué dice el Señor en Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí está la respuesta. Una pregunta que le digo, ¿Dios se contradice? ¿Verdad que no se contradice? Él no se contradice. Y ahí está el fundamento de esto.
nosotros, y cuando viene una... Eres imagen de Dios, hermano. Te arrodillas frente al espejo, te adoras, te prendes vela. Pues no, la sabiduría de Dios es inmensa. Por eso es que sabían que a Dios lo llaman alfarero. Inclusive hasta una canción por ahí. Dios es un alfarero. Este Génesis 20, ellos dicen que nos hagan imagen de barro, de oro, lo que sea, realmente podrían encontrarse, el que desconoce esto, ofendiendo a Dios. Porque la palabra imagen no parte en principio de la boca del ser humano, sino del mismo Dios. Un Dios que hace una imagen del mismo y la hace de barro. Vamos a buscar Jeremías 18, 1-7. O Isaías 64, 8. Palabra que de Yahvé llegó a Jeremías diciendo: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, y he aquí que éste estaba trabajando a la rueda. Cuando se estropeaba entre las manos la vasija que estaba haciendo, tornaba a hacer otra vasija según cumpliera hacerlo a los ojos del alfarero. Y me vino la palabra de Yahvé diciendo: ¿acaso no puedo yo hacer de vosotros, casa de Israel, como hace el alfarero? Oráculo de Yahvé: como está el barro en la mano del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Es palabra de Dios. Entonces aquí vemos por qué se le llama a Dios alfarero. Sí, es un alfarero que hace imágenes. Pero algo más sorprendente de esto es que esa imagen que hace era inerte, estaba en el piso. Y él hace algo más sorprendente con esa imagen que hace. Se abaja y sopla sobre sus narices. Y esa imagen que tenía ojos y no veía, esa imagen que tenía boca y no hablaba, esa imagen que tenía pies y no andaba, comenzó a escuchar, a ver y a andar. Es importante tener esto presente porque cuando nos toca esta cita del Éxodo, nos parten desde el pecado. Damos razón desde el pecado, damos razón desde la fragilidad humana a través de esta cita del Éxodo y no desde el amor, de la misericordia y de la creación misma. Inclusive hay una canción, vamos a la canción del alfarero. ¿Aló? La canción del alfarero.
Hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Uno de los grandes errores que cometemos cuando hago una reflexión sobre el texto bíblico es que no podemos hacer una reflexión del texto bíblico descontextualizado. Si usted va a la Biblia, saca una perícopa, saca una enseñanza y usted obvia el contexto, porque la Biblia es un texto, sí, pero que se dio en un contexto político, social, cultural, religioso. Si yo saco una enseñanza allí y no tomo en cuenta el contexto, estoy descontextualizando y no estoy haciendo una reflexión fidedigna de lo que está allí, de lo que Dios quiso que nosotros entendiéramos de esa parte bíblica. Vamos a ver en el Génesis 46:26, ¿qué pasó? Un segundo con esto que vamos a hablar. Estamos hablando del pueblo de Israel, las 11 tribus de Israel, porque en este caso vamos a entrar a Egipto. No vamos a empezar desde el desierto, no. Vamos a entrar a Egipto y después salimos al desierto y vamos a dar respuesta de Éxodo 20. ¿Qué dice Génesis? El total de las personas que vinieron con Jacob a Egipto, de su familia, sin contar las mujeres y los hijos, era de 66. Vaya, 11 tribus, un grupo de familia. Allí no estaba más nadie, todos eran familia. 11 tribus de Israel. Entraron 66, dice, sin contar las mujeres, los niños. Es un grupo pequeño. Vamos a ver ahora Egipto y esa tribu que era monoteísta. Vaya que Yahvé era su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entra a una civilización, porque Egipto ya era un país ya bastante entrado en el mundo y era una cultura politeísta. Vamos a ver ahora cuántos años estuvieron allí este pueblo. ¿Ah? No. Éxodo. ¿Cuánto tiempo duraron? 12:40. Vamos a buscar Éxodo 12:40, si tienen Biblia por allí, para ver una familia que entra de 76 y un poco más con los niños. ¿Qué pasó entonces en el Éxodo 12:40? La permanencia de los israelitas en Egipto fue de 430 años. 430 años tuvieron ellos en Egipto. Ya salieron, estaban mimetizados. Ya ese Dios que era monoteísta ya se había contaminado esa fe. Ya esa fe no era monoteísta. Ya habían tomado de los dioses de Egipto parte de eso. Aunque había un resto, dice la palabra que fue a rescatar el resto de Israel, pues ya esa gente no conocía el rostro de Dios como lo conoció Abraham, que se le presentaba y podía verlo. Perdieron el rostro del Señor, perdieron su imagen, y por eso ahora en el Génesis, en el Éxodo 12, del 37 al 38, vamos a ver cuántos salen. Partieron los hijos de Israel de Ramesés para Sucot en número de unos 600,000 infantes, sin contar los niños. Subía además con ellos una gran muchedumbre de toda suerte de gentes, y muchas ovejas y bueyes, y muy gran número de animales. Es hermoso esto, porque ahora solamente ahí nombran que salen 600 hombres para batalla, de 20 a 40 años.
Ahí no metieron ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Se dice, alguna aproximación, salieron más de 3 millones. Y esto es importante, al final de ese versículo, que cuando Dios libera, libera a todos. No solamente salió el pueblo de Israel, salieron todos los esclavos que estaban allí. Ahí salían todos, porque allí había muchísimos esclavos. De Canaán, de toda esa región del Medio Oriente, eran esclavizados porque Egipto era una potencia. Y a todas las guerras que ganaban, se llevaba a la gente y los esclavizaba. Es importante, repite la última parte de ese versículo, que salió con el pueblo una gran muchedumbre de toda suerte de gentes y muchas ovejas y bueyes. De todo el mundo salió allí. Todo el que estaba esclavizado, ahí se fue. En el desierto. Y ahí podemos entender por qué el Éxodo 20, en la cita manipulada de nuestros hermanos. Éxodo 24. ¿Por qué Éxodo 24? Vamos a ver por qué Éxodo 24. Vamos a leer allí Éxodo 24. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Perfecto. Manipulada esto, porque parece que en esa Biblia, de hecho tiene 7 libros menos, no empieza el Éxodo 20 con el capítulo 1. Vamos a comenzar el capítulo 1 para dar respuesta, porque disculpe que en principio vamos a definir algunos conceptos, vamos a hacer un break aquí, o sea, un inciso. La idolatría. ¿Qué significa idolatría? Es una palabra griega de 2 raíces o de 2 sonidos, ido, que significa ídolo, y la tría, que significa adoración. Adoración, y el ídolo, que es un Dios que no es Dios, un Dios pagano. Entonces, teniendo claro esto, vemos que no está hablando de la imagen, sino de los ídolos, de la idolatría, de la adoración que le hacían algunas personas, alguna imagen. En este caso vamos a ver que era un becerro, a cualquier persona. Y no vaya a creer, les digo ahora, que la idolatría se queda por allá. No, ahorita también. Porque cuando vamos a misa el domingo, pero antes de misa, leo el horóscopo, papá, ¿y qué me dice? Eso es idolatría. Porque Dios es un Dios celoso. Porque estamos yendo, o cuando salimos de misa, y vamos por allí en los negocios, para que me fumen el tabaco y me leen las cartas, porque oye, no se me está dando esto. Eso es idolatría. No ya que se quedó como el becerro, no. Vamos a leer la cita que te estaba diciendo. Ajá, Éxodo 21. No vamos a comenzar del 4, sino del 1, porque el capítulo 20 del Éxodo comienza con el versículo 1. ¿Qué dice? Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrán otros dioses fuera de mí. El primero es Shema Israel. Escucha, Israel. Yo soy tu Dios. Y eso lo dice el Señor porque cuando los va sacando por del desierto, cuando Moisés los deja solos, este hecho es cuando ya ellos se encuentran solos en el desierto. Y ellos, asustados, Moisés tardaba, que ahorita el completo lo vamos a leer en el 32. Éxodo 32, vayan preparando Éxodo 32. Quería nada más el Éxodo 20, vamos a leerlo, el Éxodo completo del 32.1, porque allí es que da la respuesta el Señor. Y es contundente en él. ¿Por qué no somos idólatras? Porque las imágenes en el templo no es idolatría, porque Dios condenaba los ídolos y los sigue condenando. El pueblo, viendo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno de Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Haznos un qué? Un Dios, pero ese Dios es con D pequeña. Haznos un Dios, porque ya ellos
habían perdido el rostro de Dios, habían perdido el rastro de ese Dios. ¿Y cómo es posible? Aarón que es de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, Aarón que va a reemplazar a Moisés. En esto no puso pero, ¿no? Ahí vemos que ya este pueblo se había mimetizado. El Dios Yahvé con otras culturas, con otros dioses, estaban realmente confundidos. Por eso es importante ir al contexto del texto para hacer una reflexión bíblica. Sigamos. Haznos un Dios, dice. Porque ese Moisés, ese hombre que nos ha sacado de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. A Aarón les dijo: arrancad los arillos de oro que tengan en las orejas vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Todos se quitaron los arillos de oro que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, hizo un molde y en él un becerro fundido. Y ellos dijeron: Israel, ahí tienes a tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón alzó un altar ante la imagen y clamó: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al siguiente día, levantándose de mañana, ofrecieron holocaustos y sacrificios eucarísticos, y el pueblo se sentó luego a comer y beber, y se levantaron para danzar. Gracias. Entonces vemos que era un Dios Yahvé. Bueno, ellos sabían el nombre, pero no sabían el rostro de Yahvé. Hicieron un toro, pero es importante, como les digo, de Aarón, no puso pero. Sí, tráigame los zarcillos de oro y todo eso. Porque realmente, aunque sabía él de Yahvé, no conocía a Yahvé. Estaba mimetizado ya con esa cultura pagana y decía que ese becerro, pero imagínense ustedes, Dios lo saca con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud, a través con Moisés. Y ellos hacen un becerro de oro y le dicen que es el Yahvé. Es importante porque ya cuando nosotros nos tomamos en cuenta este contexto donde la gente estaba confundida, estaba mimetizada con en ese pecado de Egipto, ya creían que ese era Dios, un becerro de oro. Vamos a ver, estamos hablando las citas que nos plantean algunas personas en el 24. Vamos también el Salmo 115:5, porque obvian los versículos anteriores en el Salmo 15 y empiezan desde el 5, que dice tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen. Vale, ese es el Salmo 115:5. Pues no, ese salmo no comienza en el versículo 5. Vamos a leerlo del principio. No, a nosotros, Señor, no des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata. ¿Quiénes eran esas imágenes? Ídolos. ¿Ven? Ellos no comienzan en estos versículos donde Dios está hablando sobre los ídolos. ¿Ven? Empiezan para manipularte con el tema, no te harás imagen, para manipularte. Miren, una cosa que le digo, nosotros ya pasamos el desierto, hace miles de años ya salimos del desierto y llegamos a la casa, una casa donde nos espera una madre amorosa para darnos de comer pan del cielo, una madre que nos espera y nos sirve el cuerpo de su hijo. Estamos en la iglesia, no podemos volver al desierto, ya pasamos por allí, ya llegamos a la casa heridos por nuestros pecados, ya estamos en la casa. No permitan que te saquen de la casa para llevarte nuevamente al desierto.
Vamos a ver en el libro de Crónicas, primero de Crónicas, 16, 25 al 26, qué es lo que aborrece Dios y qué es un ídolo. Primera de Crónicas 16, 25 al 26. Habla de los ídolos. Lo que Dios aborrece, hermanos, es que nosotros le demos a políticos, a artistas, deportistas, cualidades y atributos de Dios. Cuando tú le dices a alguien que es omnipotente, que es omnisciente o que es eterno y que es supremo, estamos siendo idólatras con seres humanos. Claro que sí. Grande es el Señor y digno de alabanza, más tremendo que todos los dioses. No existen esos dioses. Ya, más tremendo el Señor, más tremendo que todos los dioses, con D pequeña. Dile. No existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. Fue el Señor quien hizo los cielos. Fue el Señor quien hizo los cielos. Los otros, fuera de Dios, no hay más Dios. Los otros son ídolos y los ídolos son falsos y engañadores. Esto es lo importante que tenemos que llevarnos la enseñanza de aquí. Que es un Dios misericordioso y es un Dios que hace una imagen de fango, de barro. Ahora vamos a ver en el desierto. Este pueblo despotricó del Señor, despotricó de Moisés, habló mal de Moisés. Y vemos que en el libro de Números 21, 4 al 9, ¿qué pasa a esta gente con respecto a Dios? Ese Dios que lo sacó de allá, detrás de las ollas, comiendo carne, aunque fueran esclavos, y querían volver allí, querían volver a la esclavitud. Es importante esta cita bíblica. Dejaron el monte Hor por el camino del mar de Suf, para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué perdió? La paciencia, Señor. No nos angustiemos. Porque como le decía, mira, le estoy pidiendo mucho a Dios. San Pablo dice, si están pidiendo y no reciben, es porque no están pidiendo bien. Es importante esto, mantener la paciencia. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Es importante en este inciso que la intercesión. Ellos van a Moisés y ruegan, interceden. Otra versiones bíblicas dice intercede por nosotros. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Miren esto. Una serpiente de bronce manda a hacer el Señor. ¿Qué es eso? Una imagen. El Señor manda a hacer una imagen de una serpiente. Pero es hermoso esto porque esa serpiente levantada en el desierto es una prefiguración de Cristo. ¿Y cómo es eso? Vamos a buscar Juan 3. Del 14 al 15. Recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Vaya, Jesús retoma esto miles de años después. Es una prefiguración. Por eso es que es importante
cuando nuestros hermanos le dicen, tienen un crucifijo, es poderoso tener esta imagen de crucifijo, porque mire lo poderoso que era esta serpiente, y nada más al levantarla, el que lo veía sanaba. ¿Cuánto más una imagen de nuestro Señor en la cruz, donde entregó toda su vida, se dio completo por nosotros? Pues sí, el crucifijo es una imagen de Cristo que trae sanación, especialmente sanación espiritual. Vamos en este recorrido, no nos perdamos. Entramos a Egipto, salimos al desierto y vamos en ese camino. Vamos ahora a ver 2 de Reyes 18:4. Allí habla un poco de la creación de los ídolos. Hizo desaparecer los altos, rompió los cipos, derribó las aceras y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los hijos de Israel hasta entonces habían quemado incienso ante ella, dándole el nombre de Nehustán. Ya esta serpiente que habían conservado, la habían llevado al templo, bueno, era un símbolo, un signo de su propio pecado, ya lo convierten en un ídolo. Ya empiezan a hacerle culto, ya iban al templo, no por Yahvé, iban a ver la serpiente, a prenderle incienso, la convirtieron en un ídolo. Por eso que el rey Ezequías, celoso, dice la palabra, que el rey Ezequías era un rey conforme a la voluntad de Dios, la manda, la destruye, porque realmente se confunde. Nos confundimos fácilmente, hermano. Vamos a ver ahora algo que Dios manda a construir. Dios manda a construir un arca. Ahora, que esta arca, que era un objeto, una imagen, algo que podíamos ver, que podían no tocar, porque ahorita hay una que no estaban autorizados todos a tocar. ¿Y por qué es esto? Vamos a leer la cita. Harás un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y otro codo y medio de alto. Lo revestirás de oro fino para dentro y por fuera, y labrarás una cornisa de oro alrededor. Le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro. Harás también unas varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente con oro. Las pasarás por los anillos que están a los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Le harás una cubierta en lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo. ¿Aló? Ajá. ¿Qué le mandó a hacer? 2 querubines. ¿Y qué son esos? Imágenes. Estamos viendo el engaño que podemos caer, donde nos tratan de llevar, de sacar fuera de la iglesia, fuera de la casa. Repetimos. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio.
Palabra de Dios. Entonces vemos que no solamente manda construir esa arca, que era un cajón recubierto de oro, sino que manda poner adentro de esa arca 3 cosas. ¿Sabían que tiene 3 cosas esa arca adentro? Esa arca tenía, en principio, las tablas de la ley. Tenía pan del maná. Dice, vas a meter allí una porción del pan del maná para que nunca se te olvide que yo te alimenté en el desierto. También estaba la vara de Aarón. Es importante, que no voy a tratar ahorita, que esta arca, con eso adentro, se convierte en una prefiguración de María y Jesús. ¿Cómo es eso? Pues sí, nosotros decimos a María, y le expliqué por allí, impresionante. Hay una persona que le expliqué esto hermoso. ¿Arca de qué? De la nueva alianza. Pues tiene que ver con esa arca también. Tiene que ver con esa arca, que lo voy a explicar ahorita. Esa arca, Dios danza. Vamos a ver en la segunda de Samuel, capítulo 6, 3-5, que no solamente esa arca era llevada en hombros, en carreta, y que esa arca le bailaban, le danzaban enfrente de esa arca. David. 6:3-5. Pusieron sobre un carro nuevo el arca de Dios y la sacaron de la casa de Abinadab, que está sobre la colina. Osa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Iba Osa al lado del arca de Dios y Agio iba delante. David y toda la casa de Israel iban danzando delante de Yahvé con todas sus fuerzas, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Entonces, frente a esa arca la llevaban en hombro, la llevaban en carreta, hacían procesiones, porque a veces nos critican, porque ustedes hacen procesiones con imágenes. Pues sí, ahí está la respuesta de eso. También no solamente procesiones, sino que danzaban enfrente de eso. Y decían, danzaban enfrente de Yahvé. No iba a decir enfrente de la imagen de los querubines, no. Es importante, hermanos, que nosotros vayamos decantando siempre algo, nuestra fe, para que no caigamos en tentación de abandonar a Dios y de abandonar su iglesia. Vamos a ver que esta arca, Dios imprimió en este objeto una fuerza impresionante con lo siguiente. Se hacían milagros con el arca. Vamos a ver Josué 3, del 13 al 17. ¿Qué pasaba cuando iban cargando esa arca? En este texto bíblico de Josué 3, 13, 17, Josué 13, 17, cuenta que la llevaban, y al pisar las personas que la llevaban, el agua, se abría el mar, se abría el río para que pasara el arca. Nada más con los pies pisar el agua, los pies de las personas que llevaban el arca. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra ponga la planta de sus pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, y las que bajan de arriba se pararán en montón. Cuando hubo salido el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, precedido por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, en el momento en que los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla de las aguas, pues el Jordán se desborda por todas sus orillas al tiempo de la siega.
Las aguas que bajan de arriba se pararon y se amontonaron a mucha distancia junto a Dan, ciudad situada hacia el lado de Sartán, mientras que las bajaban hacia el mar de Arabá. Entonces vemos que esa arca cargada en hombro producía efecto porque tenía la fuerza que imprimió Dios en ese objeto y además por lo que llevaba, como le dije, una prefiguración de el Señor. Hay un hecho también en la Biblia donde en una oportunidad llevaban el arca y el arca, los que la llevaban tropezaron. Les digo, es una prefiguración de la iglesia, porque quien llevaba, estaban autorizados solamente la tribu de Leví, los sacerdotes solamente estaban autorizados. Si alguien que no fuera la tribu, que no fuera sacerdote, moría al tocarla. Decían, entonces se dice. Cuando se acercaban a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Usa y lo hirió allí mismo. Murió al lado del arca de Dios. Imagínese eso, por tocarla se iba a caer. Y este hombre que andaba por ahí cerca metió la mano y tocó el arca. Cayó muerto. Imagínese usted lo que Dios imprimió en ese objeto tan sagrado. Es importante, hermanos, que el templo primero manda a construir un arca, después manda a construir un templo, un Salomón. El primer templo lo construye Salomón. Y en ese templo estaba full de imágenes. Ese templo, el Santo Santuario, que es el lugar más sagrado, en este caso aquí, la capillita donde está el Señor, era el lugar más sagrado del templo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y amarrado por si moría dentro, para jalarlo. Era sagrado lo que estaba allí. Es una prefiguración de la iglesia y de Cristo, Eucaristía dentro de la iglesia. El Santo Santuario mandó a construir 2 querubines tan grandes como de 5 metros. Dice, vas a construir 2 querubines, uno de oro, pegaba la ala de la pared y el otro pegaba el ala con el otro querubín, y abajo de esos 2 querubines estaba el arca de la alianza. Es importante que nosotros vayamos, porque en el Antiguo Testamento, que nos revela un Dios de referencia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, hasta que Dios determinó en la plenitud de los tiempos a hacer presencia, a hacerse uno de nosotros. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, ya salimos del desierto, en el Nuevo Testamento, San Pablo, ¿qué dice de las imágenes? Cuando Pablo estaba, habían imágenes, estaba el templo, Hebreos 9, 4, 5. En Hebreos 9, 4, 5, San Pablo nos habla de las imágenes también, y no se contradice con esto. Donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro, el arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. ¿Y estaban qué? Sobre el arca, dice San Pablo, 2 querubines. Vuelve otra vez. San Pablo no tiene reparo en esto, porque, hermano, no es el tema de la imagen
que ofende a Dios, sino nuestro corazón de pecado. Estamos llamados a un proceso de conversión y que entendamos que Dios es misericordioso, que esto del Éxodo 24 no se dejen engañar. No se dejen engañar porque lo van a sacar de la casa y lo van a llevar al desierto. Ya pasamos bastante, ya sufrimos, ya salimos del desierto y ya estamos desde hace más de 2000 años en la casa, como les decía hace rato. Vamos a ver en Deuteronomio 7:25 también. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata que los recubre. No lo tomes para ti, no sea que te quedes atrapado. Debes saber que Yahvé lo odia. Entonces mandan a destruir las imágenes de los ídolos. Es allí todo esto. Entonces vemos que San Pablo, hay un hecho que pasó ya con San Pablo. Vamos a buscarlo para tener una referencia de este hecho, que es una abominación, que ya en el tiempo de San Pablo, vamos, Hechos 14, 11 al 16. La muchedumbre, al ver lo que había hecho Pablo, levantó la voz diciendo en licaónico: dioses en forma humana han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba ante la puerta de la ciudad, trajo toros enguirnaldados y, acompañado de la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Cuando esto oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y, arrojándose entre la muchedumbre, gritaban diciendo: hombres, ¿qué es lo que hacéis? Nosotros somos hombres iguales a vosotros, y os predicamos para convertiros de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Entonces vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles llegó Pablo, hizo un milagro, porque ahí no aparece, en unos versículos más adelante, hizo un milagro. Dice que ellos vieron que Pablo hizo un milagro y dice: han bajado los dioses en forma humana. El nombre que le dieron: Zeus y dioses romanos. Y Hermes. Zeus y Hermes, dos dioses paganos de la mitología. Pero como no conocían a Dios, bueno, hizo un milagro. Esto le costó a Pablo decirle, dice que raja su vestidura. Hombre, equivocado. Yo soy hombre como ustedes. Hay otro hecho también en Hechos 19, 24 al 27. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa. Y con esto... Un platero, o sea, un orfebre, fabricaba dioses paganos. La diosa Artemisa era una diosa. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas. Entonces, ese Pablo ha cambiado. O sea, Pablo iba predicando la verdad de Cristo para que esta gente cambiara de pensamiento, para que conociera el verdadero Dios, que no eran dioses paganos. Voy de nuevo. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado.
Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Ahí era tú. Una diosa, la diosa Artemisa, tenía un templo y la adoraban a esa diosa pagana. Es importante, ya vamos concluyendo, que en ese tiempo de Pablo también se daban toda esta idolatría por desconocimiento. Dice el Señor, mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Es importante, hermanos, preocuparnos para fortalecer la fe, para no caer en el error, para no irnos de la casa del Señor. Vamos a buscar la 1 Corintios 10, 14, 23. Allí Pablo nos define lo que es la idolatría como tal. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Huyan, sí, huyan del culto a los ídolos. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué Dios no hace el milagro en nosotros? Especialmente cuando no estamos claros en esto. ¿Por qué? Porque si yo voy a la iglesia, pero después salgo para que me fume el tabaco, no se va a producir el milagro. Vaya a ser que Dios te haga el milagro y vayas a pensar que es ese Dios pagano que te está haciendo el milagro. No nos confundamos. Vamos a buscar ahora Colosenses, estamos con el tema de las imágenes y de idolatría. Colosenses 1:15. Que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Entonces dice, hablando de Jesús, Él, dice Pablo en Colosenses 1:15, Él es la imagen. Otra vez vuelve la imagen, la palabra imagen en la boca del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que había ocultado su rostro por nuestro pecado, ahora se hace un Dios visible. Es un Dios que se ocultó por el pecado, pero no nos abandonó, porque siempre nos ama y siempre va a estar alerta para que nosotros, pero no conculca libertades. Dios no conculca libertades para que le echemos la culpa a Él después. Nos deja libre. La libertad es importante y uno de los principios fundamentales del amor es la libertad. Nos ama con locura, pero vaya, nos deja libre. Está en nosotros buscarlo, escudriñar para tener la verdad, una verdad que nos hace libre. Aquí San Pablo en Colosenses nos dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios vivo. Me queda poquito tiempo, pero con el tema de las imágenes, los santos, el testimonio de los santos es importante para conocer la verdad y para llegar al encuentro de esa libertad que nos hace libres y nos hace felices. Esta devoción, porque sale de, hablamos que Colosenses dice que Él es la imagen, pues un testimonio importante aprobado por la iglesia, Sor María Faustina Kowalska. Esa imagen que está allá, que ustedes están viendo en la parte de arriba de la misericordia, hermano, eso no es una imagen que la iglesia se inventó para mantener a la gente ocupada a las 3 de la tarde. Miren lo que pasa. 47. Vamos a ver el testimonio de Sor Faustina, que le dice al Señor a Sor Faustina, vuelve la palabra imagen. Eso no es un invento de la iglesia, esa imagen. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena de temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Wow. El Señor manda hacer una imagen de Él. Esta imagen, como le dije,
no es una imagen que inventó la iglesia. Hay un apostolado, por aquí hay personas del apostolado. La señora Nelly, apostolado de la misericordia allí de Santa Teresa, de la Coromoto. Pues esta imagen es la devoción, la última. Para gracia de Dios, indigno soy. El año pasado me invitaron a dar los talleres de la Divina Misericordia en la escuela de la Arquidiócesis de Caracas. Por allí creo, no sé si está la señora Jaime, está Nelly, algunos directivos y algunas personas. Este apostolado es hermoso y es el apostolado de los últimos tiempos que Dios le dio a la iglesia. Fortalezcamos este apostolado de la Divina Misericordia. El mundo está viviendo por pura misericordia de Dios. Este apostolado es hermoso. Esta santica, que fue en el año 1958, hasta el 69 fue prohibido esta devoción por una mala interpretación que se le había dado. Nuestro santo, que vino 2 veces aquí a Venezuela, este hombre santo, San Juan Pablo II, reactiva y lleva los altares a esta santa en el 2000. Sor María Faustina Kowalska. Este es un apostolado aprobado por la iglesia y el Señor se le aparecía a esta santa. Impresionante. Les invito a conocer esta devoción de la Divina Misericordia, que es un Dios misericordioso. No nos quedemos en el desierto, no nos quedemos en el éxodo. Invitemos a nuestros hermanos a conocer la verdad. Y la verdad que Cristo se quedó con nosotros, especialmente en el Santísimo Sacramento. Tengo un pequeño trabajo que estoy haciendo literario, que voy a compartir con ustedes. No está terminado, pero me narra toda esta historia desde el pecado hasta la iglesia. Y dice: come, le dijo a Eva, en un jardín que era un huerto, y habiendo los dos comido, todos resultamos muertos. Adán, ¿dónde te has metido? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Es que acaso tú has comido del fruto que te prohibí? La que me diste me dio de ese fruto tan sabroso, pero después me dolió, pues he perdido tu rostro. Les hizo unas ropitas como sastres sin presupuesto, más bien eran las mortajas para vestir a 2 muertos, empecatados y todos ya muertos. El jardín ya no era un huerto, sino un desierto, preparando el escenario para ese último encuentro. Convierte y come, dice Jesús, en un lugar del desierto, sabiendo que Él sí vivía. A ti es que te quiero muerto. Convierte y come, dice Jesús, porque sé que estás hambriento. ¿Quién te manda a ti encarnarte? En los huesos de los muertos. Las piedras no son comida y mucho menos alimento. Mi cuerpo es el pan de vida que resucita a los muertos. Entonces yo te propongo, tírate desde el templo. Está escrito en tu palabra, no reventarán sus huesos. No sigas con tu maldad, porque eres un esperpento. Al Señor tu Dios no tentarán ni los vivos ni los muertos. Entonces te entrego todos los países y los reinos. Apártate de mí, Satanás. Nos vemos en el infierno. Ahora el Señor nos dice: coman, coman, este es mi cuerpo, para que resuciten conmigo y no permanezcan muertos. Qué misterio inescrutable viene a ser esa comida, siendo verdad irrefutable, alimento y pan que da la vida. Sé entero, por mitad, por pedacito, fracción. Cristo completo está por amor y donación. ¡Viva Cristo en la Eucaristía! Gracias, que el Señor les bendiga. Gracias, Padre Vicente. Gracias, comunidad, por invitarme. Que Dios les bendiga.